Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy tenemos una fiesta preciosísima. Como sabemos, la ascensión a los 40 días de la Pascua. Obviamente los 40 días antes se celebraba los jueves, se ha trasladado al domingo porque los jueves son día de trabajo y ya la cosa cambia. Entonces, para que todos los fieles puedan participar, pues la fiesta la celebramos el domingo antes de Pentecostés, que es hoy, séptimo domingo de Pascua. La ascensión es una fiesta preciosa y lo que hay que tener claro aquí es que lo que nos describen las lecturas de Jesús, que se cita con sus discípulos en el Monte de los Olivos y que de ahí asciende al cielo, etc. Es un mensaje de Jesús a los discípulos y a todos nosotros. Pero claro, para nosotros, ¿cuál es el mensaje? Bueno, que Jesucristo es Dios y que está en el cielo. Y que como es Dios, pues bien, eso es parte del mensaje. Pero tenemos que entender, y ahí viene el tema del comentario lo que entendían los judíos. Los judíos que vieron la escena, los judíos que leyeron el Evangelio en los primeros siglos, obviamente entendían unas cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas, algunas las conocemos, otras no. Entonces ahí voy a detenerme. Voy a hacer un breve resumen inicialmente, para que se entienda, porque hay una serie de oraciones, como por ejemplo esta que acabamos de hacer, la oración colecta de la misa, donde se nos ha adelantado nuestra cabeza al que lleguemos nosotros también. Bueno, venimos de domingos donde Cristo nos ha estado explicando cómo tiene que ser la vida del bautizado, que es una vida en Cristo resucitado, es una vida en comunión con Él, injertado como sarmiento de la vid, Cristo en nosotros en Cristo. Y eso se logra, ya sabemos, guardando su palabra. Primero por la fe, porque confiamos en Él, nos fiamos de lo que Él dice. Y segundo, guardando su palabra. Bien, quiere decir que hay una vida en comunión con Cristo muerto y resucitado. ¿Ok? Entonces, ese Cristo muerto y resucitado, paulatinamente, los evangelios y el mismo Cristo ha ido, diríamos, pedagógicamente, paulatinamente, mostrando las implicaciones de la resurrección. La ascensión es una implicación de la resurrección. ¿Ok? De hecho, como les pongo aquí, vayan al comentario porque quiero decir muchas cosas y entonces no me da tiempo a leer todo lo que puse, pero hay cosas muy interesantes en el documento. Vayan al podcast si lo consiguen, o si no, en la página web siempre está durante una semana el comentario bajo lección y subsidio. Pinchan ahí y van a encontrar el documento del comentario de hoy. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, es la continuación de su evangelio. Resulta que si miramos bien el Evangelio, el final del Evangelio, pues Cristo asciende al cielo, claro. Pero en el final del Evangelio de Lucas, Cristo asciende al cielo el mismo día de la resurrección. Y ahora resulta que en Hechos de los Apóstoles, que es escrito por el mismo San Lucas, ahora aparece Cristo resucitado, que durante 40 días se aparece a sus discípulos y al cabo de los 40 días los cita y entonces allí asciende al cielo. Entonces dice, bueno, pero ven acá. Ok, las dos cosas son correctas. La ascensión se da el día de la resurrección, porque Cristo resucitado, en el momento de la resurrección ya Cristo ha ascendido
según lo que significa la ascensión, que lo vamos a digerir un poquitito, ¿ok? Que no es salir flotando y perderse entre las nubes. Eso es un mensaje en clave para su auditorio, y también para nosotros, pero tenemos que descifrar la clave para entender lo que entendió el auditorio, que son los discípulos y los cristianos de los primeros siglos. Entonces, ese mensaje en clave lo que está es explicitando algo que ocurrió el día de la resurrección. ¿Qué ocurrió el día de la resurrección? Pues que Cristo trascendió tiempo y espacio, salió del tiempo y del espacio y entró en la esfera de la divinidad, de donde procedía. Recuerden que Cristo es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna y asume una humanidad, un cuerpo humano, una humanidad completa, perfecta, igual que la nuestra. Esa humanidad, habiéndose entregado por completo por amor, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, fue lo que Cristo hizo hasta la muerte y muerte en cruz. Muerto, al resucitar, ¿qué sucede? Ese camino de amor hasta la muerte y muerte en cruz desemboca en la resurrección, es decir, desemboca en que Cristo ahora, la divinidad con sus atributos y características, imagínense Dios, lo que es ser Dios. No podemos imaginarlo, pero bueno, tratemos de imaginar lo que es ser Dios. Cristo siempre es Dios. Es Dios cuando se encarna, es Dios en Belén, es Dios en Nazaret, es Dios en su vida pública, es Dios en la cruz, es Dios, es Dios. Dios no cesa de existir, ni comienza ni termina. Dios es desde siempre para siempre. Pues ese Dios, lo que cesa de existir es la humanidad con una vida humana. Al momento de la resurrección, esa humanidad vuelve a cobrar vida, pero ya no es una vida humana, es una vida que trasciende tiempo y espacio porque ha sido asumida. Esa humanidad, igual que la tuya y la mía, ha sido asumida en la divinidad. ¿Ok? Ese ser asumido en la divinidad es el mensaje en clave de la fiesta de hoy. Eso ocurrió en la resurrección. Pero ¿qué sucede? Que entre la resurrección, si Cristo a partir de la resurrección no hubiera aparecido más, hubiéramos tenido problemas. Porque ¿cómo podemos estar seguros de que resucitó? ¿Se fijan? Esto es un problema de la limitación humana, de los discípulos y nuestra. Nosotros queremos estar seguros de que Cristo resucitó. Bien, pues Cristo resucitado tenía que aparecerse a los discípulos. Tenía que aparecerse. Ese Cristo resucitado ya no vive en una humanidad y en una vida humana como la anterior, porque ha sido glorificado. Pero tiene que aparecerse y tiene que mostrar su cuerpo y sus heridas y sus llagas, porque tiene que asegurar a los discípulos tienen que tener la certeza de que pueden vencer todos los miedos y todas las dudas y todos los problemas, como la de Tomás, con el hecho de haber visto, haber tocado, haber palpado, haber interactuado, hablado y comido con Cristo resucitado. Entonces, para que Cristo se pueda aparecer, tiene que hacerlo después de la resurrección. No porque no haya ascendido ya. La ascensión en el sentido de ya está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir sentado a la derecha del Padre? Que comparte la misma divinidad, la misma gloria, el mismo poder de Dios Padre. Eso es sentado a la derecha. Recuerden que esto es una clave judía, esto es un lenguaje judío que hay que descifrar. Así que Cristo ya está sentado a la derecha del Padre, siempre lo estuvo, pero ya está sentado con su humanidad a la derecha del Padre desde el momento que resucita. Por eso Lucas 24, el final del Evangelio de Lucas, donde nos narra que el mismo día de la resurrección, Cristo se despide de los apóstoles y se va. Bueno, en Hechos dice que pasa 40 días después. ¿Por qué? Recuerden, ¿qué quiere decir el número 40 en la Biblia? No necesariamente son 40 días cronológicos, pudiera serlo, no hay problema con eso, pero no necesariamente. El número 40 en la Biblia significa una duración suficiente para alcanzar el fin deseado. ¿Cuál es el fin deseado? Que los discípulos se convenzan de que Cristo está vivo porque el resucitado se les ha aparecido. Así que 40 días eran necesarios, porque era lo que hacía falta para que los discípulos se convencieran de que Cristo había resucitado. No solamente el sepulcro vacío, porque eso es un signo negativo, hacían falta signos positivos, es decir, que ver al resucitado, escuchar al resucitado. Bueno, así que 40 días, de nuevo, es una clave de interpretación hebrea. A nosotros nos da lo mismo si fueron 40, si fueron 15, si fueron 3 o si fue el mismo día de la resurrección. Bueno, no importa. Pero como dice 40 días, pues por eso es que la fiesta de la Ascensión, la Iglesia la pauta 40 días después de la Pascua. Y ahora, por conveniencia y por cuestiones prácticas para que los fieles puedan asistir, se mueve al domingo siguiente, que es hoy. Esa es la idea. Así que
Esto para entender el mensaje en clave de la fiesta de hoy, que no es que Cristo no haya ascendido, no es que los discípulos no lo hayan visto, no es que una nube no lo haya cubierto, sí, todo eso es verdad, porque es el mensaje dramatizado, podríamos decir. Jesús le está diciendo a los judíos, me voy con el Padre, estoy con el Padre, soy Dios, por eso me siento a la derecha del Padre. Y una nube me cubrió, porque la nube es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que está velada. No podemos ver a Dios cara a cara, los humanos. Y por lo tanto, Cristo desaparece. La ascensión marca el final de las apariciones del resucitado a sus discípulos. A partir de ese momento, no hay más apariciones del resucitado a los discípulos. Esa es la fiesta de la ascensión. Lo que quiere decir es, se acaban las apariciones, ya están convencidos ellos, ya han pasado 40 días, están convencidos de que Cristo está resucitado. Falta Pentecostés, que es el Espíritu Santo, que también, según el evangelista Juan, ocurre el mismo día de la resurrección. ¿Recuerdan? Las dos visitas el mismo día del cenáculo, que es cuando leemos el evangelio de Tomás, que no cree. Bien, pero que lo celebramos 10 días después de la ascensión, es decir, para ir haciendo la digestión paso a paso de todas las verdades que implica la resurrección de Cristo, que no son inmediatamente evidentes para nosotros. Y que desde el punto de vista práctico, como ya dije, era necesario que Cristo resucitado se apareciera, pues si tenía que aparecerse durante un tiempo, pues tenían que pasar unos días después de la resurrección, obviamente. ¿Hasta qué? Hasta que Él les manda el mensaje en clave diciéndole, yo estoy con el Padre, yo soy Dios igual que el Padre, tengo el mismo poder que el Padre, y estoy velado ahora a ustedes porque una nube me cubre. Es decir, la nube es la presencia de Dios. Recuerden, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la nube se ponía sobre la tienda del encuentro y ahí estaban Moisés y Aarón. Bueno, la misma idea. La nube lo cubre, es decir, Él está con Dios. Ese es el lenguaje gráfico que nos narra este pasaje, que ocurrió así seguramente, porque es un lenguaje para los judíos de esa época dramatizado. Pero no significa lo que para nosotros sería que Cristo sale volando, pues como Él es Dios puede volar. No, eso no es la ascensión. Como Él es Dios, pues él ya está resucitado, pues Él hace lo que quiere, Él vuela por todas partes y va para todas. No, porque Él ya no está en el tiempo y en el espacio. Así que ese separarse de ellos en tiempo y espacio no es separarse de ellos en tiempo y espacio, porque Él no está en el tiempo y en el espacio. Por eso es que la fiesta de hoy a veces puede, si no se entienden estas cosas, se confunde uno, pero dice, pero ven acá, se fue y se quedó. ¿Pero cómo se quedó si se fue? ¿Y cómo se fue si se quedó? No, porque no se fue, porque Él no está en tiempo y en el espacio. Esto es un mensaje en clave, que para el cual era necesario que Él se separara y se ocultara de ellos, pero no es porque se va. ¿Okay? Además, desde el momento de la resurrección, ya Cristo no está presente de la misma manera en el mundo, porque no está en tiempo y espacio. Cristo, al trascender tiempo y espacio, puede estar en comunión con cada uno de nosotros que lo acoge por la fe y que lo recibe en el bautismo, que es el mensaje de la lectura de hoy. Hay que ir al mundo, anunciar el Evangelio y bautizar. No bautizar y anunciar el Evangelio, sino anunciar el Evangelio y bautizar. Por eso es tan difícil. Ahí sería otro tema para entrar en él, que no quiero entrar hoy. Que no quiere decir que no se bauticen los niños. No, quiere decir que los niños se bautizan en la fe de los adultos. El problema es que se bautiza el niño y el adulto no tiene fe, ahí tenemos un problema. No es que no se puedan bautizar niños, es que no se deben bautizar los niños sin los adultos. Por eso la iglesia exige padrinos. Bueno, pero ahí de ese tema no quiero hablar. Vamos entonces, ya sabemos lo que es 40, ya sabemos lo que es sentado a la derecha, la ascensión, la nube que lo cubre y el mensaje en clave. Ahora, para nosotros, ¿qué significa todo esto? Significa que Cristo, a partir del momento de la resurrección, no está limitado por tiempo y espacio y por lo tanto, como les decía, está en comunión plena con cada uno de los que lo acogen por la fe. Es decir, el Cristo que antes estaba físicamente en un lugar, porque estaba circunscrito a su cuerpo humano, a pesar de ser en ese cuerpo habitar la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice San Pablo, ¿verdad? En él habita la plenitud de la divinidad, pero está circunscrita porque obedece las leyes de la naturaleza que Dios mismo creó. Y por lo tanto, pues si no ves a Cristo físicamente, no estás con Él. Si no estás al lado de Él, no estás con Él. Ahora, ¿no? A partir de la resurrección y la fiesta de la ascensión, vuelve a recalcar en este mensaje en clave que les acabo de explicar, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que
Cristo está en comunión con todos los que lo acogemos por la fe. No está limitado por tiempo y espacio. Así que por eso Cristo ya no está con nosotros, en el sentido de que con un cuerpo humano, Cristo está con donde está Cristo, pues estamos con Él, porque ahí está Cristo en ese cuerpo humano. No. Ahora ese cuerpo humano glorificado viene a nosotros, acogemos por la fe, por los sacramentos, bautismo, confesión, primera comunión, confirmación, etc. Así que la presencia de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, quiere decir su humanidad y su divinidad, porque su humanidad ya no está sujeta a tiempo y espacio, puede vivir en nosotros y nosotros en Él. Ese es el permanecer que hemos venido hablando los domingos pasados. Esa es la vid injertada, el sarmiento injertado en la vid que hemos venido hablando los domingos pasados. Eso es como el Padre en mí y yo en Él, así ustedes en mí y yo en ustedes. Cristo lo explica en la última cena con detalle, así es como va a funcionar. Claro, eso no funciona mientras Él está vivo, humanamente hablando, su vida humana. Cuando muere y trasciende, y ahora está vivo, sigue estando vivo, pero ahora está vivo también como hombre, porque esa humanidad ha sido vivificada por la divinidad, esa es la resurrección. Podemos entrar en comunión con su humanidad y con su divinidad, sin necesidad de estar físicamente donde está su cuerpo, porque ahora su cuerpo está en todas partes, porque ha sido glorificado. ¿Okay? O, de hecho, no está en ningún sitio, podemos decir, porque es una realidad espiritual. Ese cuerpo humano está en la Eucaristía, está donde Cristo quiere estar, donde es acogido por la fe y donde se cumple su palabra. Recuerden que Juan hizo mucho hincapié en esto. No es cuestión de que yo por la fe digo, ay Señor, Señor, y ya está en comunión con Él. No, la verificación, y ahí leemos la primera carta de Juan otra vez, y la podemos leer con calma cada uno de nosotros, la verificación de que está en comunión conmigo es que yo estoy guardando su palabra, que guardo sus mandamientos. Si no, pues no estoy en comunión con Él, por más que yo diga Señor, Señor. Okay, así que esto es bien importante. Así que esta es la explicación de la fiesta de hoy. Es un desdoblamiento, igual que Pentecostés, es un desdoblamiento de la resurrección. Claro, la ascensión ocurre antes pedagógicamente porque el Espíritu Santo, ¿quién lo manda? Lo manda el Padre y el Hijo. Entonces, el lenguaje en clave a los judíos tiene que ser, primero Cristo se tiene que ir con el Padre, por eso tiene que haber una ascensión, para que entonces desde la derecha del Padre, seguimos hablando en lenguaje judío, nos pueda enviar su Espíritu Santo. Recuerden que en el credo nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pues obviamente es necesario ver el mensaje de que el Hijo se va con el Padre para que el Espíritu proceda del Padre y del Hijo, porque si el Hijo anda por aquí abajo, a la mentalidad judía es difícil entender cómo nos puede enviar el Espíritu Jesús, si Jesús está con nosotros, tiene que irse con el Padre y entonces nos lo envía. Por eso Pentecostés ocurre después de ascensión y ascensión ocurre después de resurrección, porque es necesario dar prueba a los discípulos de que Cristo está resucitado. Pero todo es resurrección, son desdoblamientos, explicitaciones, profundizaciones de lo que se celebró el día de Pascua, de la resurrección del Señor. Bien. Este tiempo es tiempo de la misión, porque ahora resulta que ese Cristo, que es cabeza de la iglesia, ¿okay? Cristo, cabeza de la iglesia, es cabeza de los que somos iglesia, de los que lo acogemos por la fe, guardamos su palabra y nos nutrimos de sus sacramentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cabeza es la que vivifica y es la que dirige y es la que orienta y da cohesión a un cuerpo. Un cuerpo sin cabeza, pues es una cosa loca. Bueno, así que Cristo es nuestra cabeza. Y Cristo cabeza ya está glorificado con su humanidad. Por eso decimos, donde Él está, llegaremos nosotros. Nosotros ya empezamos a llegar, vamos a ponerlo de esa manera. Porque si ya Cristo vive en nosotros y nosotros en Él, y por la fe, guardar su palabra y los sacramentos, ya está viviendo Él en nosotros y nosotros en Él, esa vida hay que acrecentarla siendo más fieles a la palabra y nutriéndonos más de los sacramentos. Entonces, en esa medida, nosotros estamos, diríamos, permitiendo que el cielo, que es Dios, viva más plenamente en nosotros. Pero aquí en la tierra no se va a dar la plenitud final, sino al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dice que donde está la cabeza estaremos nosotros. Oye, si la cabeza está con su cuerpo humano resucitado, glorificado,
nos está diciendo Dios, a ti también te voy a resucitar y a glorificar tu cuerpo humano. De ahí la dignidad del cuerpo humano. Así que te voy a resucitar tu cuerpo humano, pero obviamente para resucitar hay que morir. Bueno, pues entonces, después de la muerte y en el momento final, en el momento que Dios tenga dispuesto al final de los tiempos, en lo que llamamos la parusía, en la segunda venida, ahí voy a glorificar tu cuerpo si tú has vivido en mí y yo en ti. Esa es la gran promesa, es lo que nutre nuestra esperanza, ¿eh? Y es lo que la fe nos alcanza. La posesión plena de Dios y de vivir como Dios siendo humanos, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Eso es nada menos que eso, es una cosa loca, absolutamente fuera de este mundo, increíble, es como, pero de verdad, pues sí, eso es lo que esperamos los cristianos. Y por esa fe han estado dispuestos a morir desde los primeros discípulos hasta nuestros días, los cristianos que creen. Quizás nosotros estamos flojitos, estamos fritos y nos parece que no, que es una exageración, que no es para tanto. Bueno, pero es que eso es esto que les estoy diciendo. Y es lo que hoy y el próximo domingo vamos a desdoblar y a seguir explicando. Semana que viene nos concentramos en el Espíritu Santo, su envío y las implicaciones. Hoy nos estamos concentrando en lo que significa el lenguaje en clave de la fiesta de la Ascensión. Fíjense lo que dice Pablo en la segunda lectura. El poder de Dios resucitó y glorificó a Jesús. Y por lo tanto esperamos que con ese mismo poder va a obrar en favor nuestro, resucitándonos y glorificando nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que dice la segunda lectura, léanla con calma. No lo dice con estas palabras, pero es lo que dice Pablo. Un poquito enredado lo que él habla, pero es esto lo que está diciendo. Nosotros ya decimos que creemos, lo vamos a recitar ahorita, el credo. No solamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como ya mencioné, sino que creemos en la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿De qué muertos? De ti y de mí, que vamos a morir. Y creemos en que Dios nos va a resucitar y nos va a dar la vida eterna, que es la vida divina. Vamos a vivir la vida divina con nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma. Ese grado de perfección al que Cristo nos invita a llegar y que desde ahora ya podemos ir saboreando, viviendo, aprovechando, porque les digo, la comunión con Dios no es para la otra vida, la comunión con Dios es ya. Porque si no es ya, no es nunca. Es ahora, y aquí se da primero en semilla, primero incipiente, un bautismo de un niño, etc. Y eso va creciendo, tiene que ir creciendo la comunión con Dios. En la medida que crecemos la comunión con Dios, Él vive en nosotros, nosotros en Él, el cielo está en nosotros y nosotros estamos ya en el cielo. Porque el cielo es Dios, ¿ven? Pero no lo tenemos plenamente alcanzado hasta la resurrección final. Pero esa es nuestra esperanza, por eso tenemos fe, esperanza y caridad, porque Dios es caridad. Por la fe acogemos a Dios y vivimos en su amor y comunicamos su amor, incluso hasta la muerte si es necesario. Por la esperanza estamos seguros de que ninguna muerte nos puede quitar la vida a la que Dios nos llama, que es vida en cuerpo y alma, disfrutando de su vida divina, cuerpo y alma. ¿Ok? Por eso, donde está nuestra cabeza, de alguna manera hemos llegado nosotros, porque de alguna manera ya estamos en el cielo. Pero no hemos llegado como Él ha llegado, con su cuerpo glorificado. Ahí esperamos llegar. ¿Ok? Así que lo que era en un momento dado Dios con nosotros, porque físicamente estaba circunscrito a su cuerpo, mientras vivía en la tierra, ahora el Dios con nosotros es Dios en cada uno de nosotros. Les pongo un artículo muy interesante aquí en el comentario, en la última página, en la página 3, que se llama Ausencia Presencia, perdón. Léanlo. Yo encuentro que está extraordinario. Léanlo para que saboreen un poquito esto que hemos estado hablando, un poquito rápido, porque hoy empecé tarde y tenemos la misa como siempre. Así que, pero realmente extraordinario. Nosotros, ¿qué hemos recibido el día de la Ascensión? Que es la última etapa. Primero, el mensaje en clave. Segundo, Cristo, que es nuestra cabeza, ya Él ha llegado y a nosotros nos va llevando, en el sentido de que vamos profundizando nuestra comunión de vida y amor con Dios, Él en nosotros, nosotros en Él, hasta la plenitud final, que es la resurrección de los muertos. Tercer tema es la misión. La ascensión es una misión, porque si Cristo ya no está físicamente con su cuerpo humano delimitado por tiempo y espacio entre nosotros, ¿dónde está Cristo? Porque Cristo sigue vivo. Cristo está en su iglesia, y su iglesia somos tú y yo y todos los que vivimos en comunión con Él. Y la iglesia tiene la misión de anunciar a Cristo, no una doctrina que también es necesaria para explicitar las cosas. Tiene que anunciar a Cristo vivo, y Cristo vivo es amor.
Entonces, aquí viene el reto. O tú y yo vivimos la comunión con Dios y dejamos que Dios nos dé su amor, porque eso es amor, dice San Juan. Amor no es que nosotros amemos, es que Dios nos ha amado y nos da su amor para amar en nosotros y con nosotros. Ya lo vimos los domingos pasados. Eso exactamente es lo que estamos llamados a anunciar. ¿Cómo se anuncia el amor? Amando. ¿Qué anuncio tiene que dar la iglesia del Evangelio? Que Cristo ha resucitado, Cristo es amor, Cristo vive en nosotros y nosotros amamos porque es Cristo el que ama en nosotros. Y hay que examinarse, a ver dónde estamos. Hay que examinarse. Bien, terminamos aquí el comentario dándole gracias a Dios porque me parece que la fiesta de hoy lo que nos trae, el detalle que nos explica es sensacional para profundizar y recordar lo que ya sabemos. Lo decimos en el credo y lo vamos a decir ahorita, pero vamos, volverlo otra vez a cobrar conciencia. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.